Muy buenas tardes con todos. Este es nuestro espacio que hemos llamado Buenas Noticias para el mundo de hoy. Y en esta ocasión quisiera compartirles un tema que he titulado Verdaderamente Libres. Quizás tú digas, pero este tema quizás es inútil para mí porque yo soy libre. Bueno, vamos a ver si eso es cierto, porque nosotros podemos conceptuar la libertad de diferentes formas. Y todo depende de la forma como tú pienses. Eso es lo que tú podrías decir. Eh, Creo que si nosotros empezamos con premisas equivocadas, entonces vamos a tener problemas para poder saber la verdad. Por eso yo quisiera contarte en esta hora una pequeña historia, ¿no? En cierto pueblo había una viejita muy renegona e inaguantable. Esta viejita tenía un gallo y ella estaba convencida de que el sol salía cada día porque su gallo cantaba. Cierto día ella se peleó con sus vecinos y decidió darles un escarmiento. Tomó la decisión de mudarse a otro pueblo llevándose su gallo, pensando que de esta forma en ese pueblo nunca más verían la luz del sol y por tanto le rogarían a ella que regrese. Pasó el tiempo y como nadie venía por ella, la vieja mujer decía, son obstinados y orgullosos, prefieren vivir en completa oscuridad antes que rebajarse a pedirme que vuelva. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Bueno, es si comenzamos con premisas equivocadas, todas nuestras conclusiones también serán erróneas. Así también hoy en día el ser humano tiene premisas equivocadas. Por ejemplo, muchas veces he escuchado declarar a personas decir tener su propia verdad de la vida. Pero el resultado de este esquema mental en la realidad es la injusticia, es la falta de valores, es el hambre, son las enfermedades, las guerras y una incertidumbre e inseguridad de la vida presente y del porvenir. O sea, una sociedad llena de temores y de angustias. Decimos que somos libres, pero en realidad tenemos y vivimos todas estas cosas a diario. Y la pregunta es, ¿realmente somos libres? A pesar de todo, el ser humano busca por eso satisfacer su propio ser con diversas formas o de diversas formas, haciendo uso de lo que le venga a la mano. Entonces tiene videos, tiene internet, tiene deportes, tiene diversiones, tiene profesiones, tiene bienes materiales, etcétera. Bueno, podríamos mencionar muchas cosas legítimas, pero también podríamos mencionar prácticas deplorables, como por ejemplo la borrachera, las drogas y las desviaciones sexuales. Son algunas cosas nada más que podría mencionar sobre los caminos que el ser humano transita en su afán de satisfacer su ser y que su existencia entonces le quieren dar significado a la vida, a su existencia de esta forma. Sin embargo, ellos descubren que se sienten más vacíos, inseguros y desesperados. El hombre moderno por eso ha perdido su identidad y propósito. ¿Cuál es la premisa que te gobierna a ti? Pregúntate por un momento qué es lo que te gobierna realmente. Porque si tú tienes una premisa equivocada, entonces todas tus conclusiones serán erróneas. En el tiempo de cuando estuvo Jesús por esta tierra y anduvo enseñando y predicando y también sanando a los enfermos, él un día dice que estaba enseñando estas palabras a un grupo de judíos. Él declaró lo siguiente, y esta declaración tú lo puedes ver en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dice la Biblia, y Jesús está hablándole a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin embargo, los judíos que oyeron esta declaración no estaban de acuerdo con Jesús. Quizás ellos podrían decir también, bueno, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad, como hoy en día se escucha a algunas personas decir esto. Ahora, miremos rápidamente cuáles fueron las dos respuestas que los judíos dieron en esta ocasión a las palabras de Jesús.
Y eso lo vemos en Juan capítulo 8, en el versículo 33. A continuación, a esta declaración de Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos a esta declaración? Ellos dijeron, en primer lugar, linaje de Abraham somos. Linaje de Abraham somos. ¿Sabes? Algunos hoy en día se valoran por su linaje, por su trasfondo familiar o por su herencia. Ya sea quizás la herencia o el trasfondo que hayan recibido de su origen familiar o en la herencia económica o cultural que recibieron. Como fuera entonces, para muchas personas la herencia que han recibido es importante para poder valorarse, o su trasfondo familiar o su linaje. ¿Has oído quizás este viejo refrán que dice, tanto tienes, tanto vales? Hay algunos que se valoran por lo que tienen, y esa es una premisa que muchas personas tienen en su corazón. Tanto tienes, tanto vales. Otros quizás se valoran por el apellido que llevan. Bueno, los judíos se sentían orgullosos por ser descendientes de Abraham. Ahora, yo te pregunto, ¿tú te sientes orgulloso también así de ser quizás de cierto apellido de altura, ¿no? De alcurnia, que tienes pues un apellido de peso, ¿no? Algunos, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar ningún apellido, pero pueden tener un apellido que le llena de orgullo, ¿no? Pero si tienes un apellido que quizás no es muy agradable, entonces te avergüenzas. A veces algunos se avergüenzan del apellido que llevan. ¿Por qué? Porque se valoran por el apellido que traen. Y sabes una cosa, no cometas ese error. No cometas el error de valorarte por tu linaje, por tu trasfondo familiar o por tu herencia. Porque el valorarte de esa manera no te va a hacer libre. No te va a hacer libre en tu corazón. Muchas personas o se llenan de orgullo o viven con muchos complejos dentro de su ser. Quiera Dios de que tú seas libre del orgullo y también de los complejos. ¿Por qué? Porque Dios no desea que tú sigas siendo esclavo de esos complejos o del orgullo que controla a muchas personas. Linaje de Abraham somos. La libertad verdadera por eso no viene por el apellido que tú heredas o por el estatus social o económico el cual tú puedes alcanzar. Estos judíos creían haber alcanzado la cumbre máxima por ser identificados como linaje de Abraham, pero estaban en un error. ¿Has notado, por ejemplo, que a veces uno piensa que la persona que tiene más o que vive en un país que ha desarrollado y que es quizás primera potencia en el mundo, quizás si tú logras viajar y vivir en ese lugar, si te haces ciudadano de ese país, entonces alcanzarás tu meta y serás feliz? ¿Sabías tú, por ejemplo, que el mayor índice de divorcios y de suicidios se encuentran en estos países desarrollados, estos países primer potencia? Fíjate, por ejemplo, en las estadísticas. Lo tienen todo, pero sus vidas no tienen sentido. Y muchos hombres y mujeres exitosos prefieren poner fin a sus vidas porque han descubierto que estas cosas no duran ni tampoco llenan el vacío del alma. La gente se siente vacía. Yo me acuerdo hace algún tiempo, me dio mucha tristeza escuchar de un actor muy renombrado que decidió ahorcarse en su propio domicilio. Un hombre que lo tenía todo. Sin embargo, todo lo que tenía no pudo satisfacer el vacío de su ser. Al final cayó en depresión y lo único que hizo fue quitarse la vida. Y así como este hombre, ¿cuántas personas viven la desdicha porque sencillamente pusieron una premisa equivocada en su ser? Linaje de Abraham somos. Pero en segundo lugar, la segunda respuesta que le dan los judíos a Jesús es
jamás hemos sido esclavos de nadie. Quizás tú no te avergüences quizás por el apellido que llevas. Quizás tengas un sentido equilibrado de las cosas que tienes. Pero quizás dentro de tu corazón tú digas, yo no soy esclavo de nadie. Por esa razón, estas palabras a mí me suenan hoy en día como frases modernas, ¿no? Como soy libre de hacer lo que quiera. Yo soy libre de hacer lo que quiera. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo soy libre. Otros quizás dirían, cantando como lo hemos escuchado algunas veces, ¿no? Siempre viví a mi manera, decía un cantante. Yo siempre viví a mi manera. Otros por ahí una vez escuché decir, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo ni trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y entonces la gente piensa que es libre para hacer lo que quiera. Sin embargo, Jesús a estas dos respuestas, a estas dos reacciones, a estas dos respuestas, él entonces responde magistralmente en el versículo 34 y les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Te has dado cuenta hoy en día que a la sociedad no le gusta hablar del pecado? Tratan de hablar de muchas cosas, pueden hablar de política, pueden hablar de deporte, pueden hablar del gobierno, pueden hablar de sus trabajos, pueden hablar de su profesión, hablan de todo, menos del pecado. Es algo que quieren acallar dentro de sus mentes, dentro de su ser, porque sencillamente saben que son esclavos del pecado. Es verdad que políticamente nuestro himno dice que somos libres, ¿no? Y lo cantamos. Pero ¿sabes qué? Hay cadenas invisibles, pero que son reales, que nos esclavizan. Por esa razón Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado. ¿Cuáles son esas cadenas invisibles del pecado que nos esclavizan? Por ejemplo, las mentiras. ¿Qué decir de los celos? Las envidias, la infidelidad, la falta de comprensión familiar y conyugal, que es producto del orgullo del corazón. ¿Qué del temor al futuro? Hoy que estamos ante una pandemia, hay mucho temor. Nosotros pensábamos que ya pues al cumplir casi los 70 días de cuarentena, ya íbamos a superar el COVID. Sin embargo, nos damos cuenta que el tema se está agravando mucho más. Y ya esta enfermedad está comenzando no solamente a atacar, sino está comenzando a estar más presente cada vez más y más. Quizás en nuestra familia, quizás en nuestros vecinos, como fuera, hay temor en la sociedad, hay temor en el mundo. Por esa razón hay temores. Hay temores al presente, hay temores que vienen del pasado, hay temores al futuro también. A la enfermedad, ¿sabes? El hombre es esclavo de la enfermedad, porque el pecado ha producido enfermedad y produce también finalmente la muerte. Por esa razón, ¿qué decir, por ejemplo, de las diferencias que existen hoy en día en la sociedad? Los ricos quieren tener más y los pobres son cada vez más pobres. ¿De dónde surgen estas diferencias? ¿De dónde surge el temor a la muerte? Muchas personas piensan que van a vivir eternamente, pero no se dan cuenta que próximamente están a punto de encontrarse con su Creador. ¿Cuántas personas, por ejemplo, ya han fallecido hasta este momento, desde que el COVID-19 comenzó sus efectos en este mundo? Por esa razón, la muerte es real y cada vez que pensamos en ella, nos da temor. ¿Por qué? Por causa del pecado.
Por esa razón, qué importante son estas cosas. Y también hay otras formas de esclavitud, como por ejemplo, algunos son esclavos del alcohol, del cigarrillo, de las drogas, del sexo, de la pornografía, de la televisión. Algunos son esclavos de los juegos de azar, de la violencia, del robo, del sicariato, de la ira, del enojo, de los homicidios. O sea, hay una serie de expresiones del pecado, pero la Biblia resume todo esto en una sola palabra. Ese es el pecado que mora en el ser humano, que está en el ser humano, por haberse alejado de Dios. Por eso Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tú podrás decir quizás, yo no soy esclavo de nadie, pero sabes en el fondo que eres esclavo de tu propio pecado, que te conduce eh, placenteramente quizás a un estado cada vez más peor. Tú no te das cuenta, el pecado es así, es placentero, pero como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es el pecado. Por esa razón, tienes que reconocer en tu vida que en realidad el pecado está presente y el pecado produce muerte en tu ser. Entonces, por esa razón, muchas personas intentan salir de los efectos del pecado. Quizás por momentos logran apaciguar ciertos vicios, ciertas prácticas, pero la conciencia, por un momento quizás se le puede acallar, pero luego surge la culpa, surge la condenación, una y otra vez, hasta que caes cada vez más y más y más en el pecado y en la maldad, y sabes que para ti salir de ese estado es imposible de salir. También tú puedes decir, yo sé medirme, yo puedo controlar aún mis vicios, mi enojo, mi carácter, pero no te das cuenta que ya eres esclavo de tus vicios, de tu manera de pensar, del egoísmo, de tu propio corazón, que es idólatra, que está lleno de amargura, que está lleno de ira, de enojo, de frustración y de desencanto. Por eso tú tienes que recordar que si comienzas a vivir bajo premisas equivocadas, entonces todas las conclusiones serán erróneas. No te equivoques por eso. Por eso Jesucristo dijo, y esto está en Juan 8:36, porque la respuesta para el pecado del ser humano es Jesucristo. Dijo el Señor Jesús, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es el único quien murió en la cruz del Calvario y pagó por tus pecados y por los míos también, comprando así nuestra libertad para que nosotros podamos vivir en paz y podamos finalmente conocer a Dios. Porque sabes, solamente Jesucristo es el único que murió en la cruz, llevando todos nuestros pecados en sí mismo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y solamente cuando tú eres libre del pecado, entonces puedes tener una satisfacción real, porque sabes que has sido perdonado del pecado, sabes que has sido libertado del pecado, que el pecado ya no se enseñorea de ti, y que tú con Cristo puedes vivir una vida distinta, y puedes tú saber que eres aprobado por Dios, que inclusive tú puedes vivir en paz con tu familia, contigo mismo, con tu sociedad y sobre todo que tienes paz para con Dios. ¿Sabes qué importante es tener paz con Dios? Si tú no tienes paz con Dios, este es el momento de que tú vengas a Él. Vengas a Jesucristo y le pidas a Él que pueda llenar tu corazón, que pueda perdonar tus pecados, que te pueda limpiar, pero que Él venga a morar a tu ser. Por eso, el único quien te puede librar del pecado es Jesús.
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quisiera finalizar con otra ilustración. ¿Sabes? En el tiempo medieval, el mundo antiguo, ustedes saben por historia, que no solamente pensaban que la Tierra era plana, también ellos estaban convencidos de que la Tierra era el centro del universo. Así es. Entonces, cuando sacaban las relaciones matemáticas, ¿no? Y los cálculos para poder ver, por ejemplo, las estaciones y la fecha del calendario, no coincidían porque tenían una premisa equivocada. Pensaban que la Tierra era el centro de todo y que por lo tanto todo giraba alrededor de la Tierra. Hasta que un día apareció un hombre, un hombre investigador llamado Nicolás Copérnico, y él formuló la teoría heliocéntrica, es decir, que no era la Tierra, sino el Sol, el centro del sistema solar, y que la Tierra ocupaba el tercer lugar en el orden de los planetas. Y este descubrimiento fue revolucionario. ¿Sabes? Así como antaño la gente del mundo pensaba que la Tierra era el centro, pues así muchas personas hoy en día piensan que ellos son el centro del universo. Que todo tiene que girar en torno a uno mismo. Y se creen libres por esa razón. Pero, ¿sabes? Jesús declara la verdad. Él declaró que todos somos esclavos del pecado. Por esa razón, si queremos ser verdaderamente libres de la esclavitud del pecado, necesitamos conocer a Jesús. Porque el centro realmente de la vida, el centro de la felicidad no está en nosotros, está en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y cuando tú pones a Jesucristo como el centro del universo, todo tiene sentido. Si tú te pones a ti mismo como el centro de tu propio universo, de tu propio sistema, entonces tú estarás viviendo bajo premisas equivocadas. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por eso permítele a Jesucristo librarte del pecado, porque si el Hijo te libertare en este momento, realmente serás verdaderamente libre. Oremos, oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, viendo, Señor, la miseria en que todo el mundo está por causa del pecado, porque, Señor, el pecado es lo que nos separa de ti. Son nuestras iniquidades, Señor, los que han hecho división entre nosotros y tú, oh Dios. Y nuestros pecados, Señor, hicieron ocultar de ti tu rostro para que tú no oigas. Nosotros fuimos los que levantamos las murallas. Señor, perdónanos. Reconocemos, Padre, el pecado que mora en nosotros. Ten misericordia, Señor. Tú sabes, Señor, que somos pecadores. Muchas veces nosotros hemos querido negar esta verdad. Pero, Señor, en esta hora reconocemos quiénes somos, en qué estado nos encontramos. Y te pedimos, Señor, que nos hagas libres. Que nos hagas libres, Señor, del pecado. Por eso, Señor, te pedimos que aquel sacrificio, oh Cristo, que realizaste en favor nuestro en aquella cruz, pueda en este momento limpiar nuestro corazón, cambiarlo totalmente, limpiar nuestra vida, para que así, Señor, tengamos un nuevo corazón. Quita el corazón de piedra y pon, Señor, un corazón lleno de vida, de la vida tuya. Danos, Señor, una nueva vida en ti. Dale, Señor, a cada persona la oportunidad de reconocer, Señor, sus pecados, que están perdidos en sus delitos y pecados, pero que son pecadores también y que necesitan de tu salvación. Hoy más que nunca, Señor, te pedimos, Señor, que salves. Salva, Señor, sana por tu inmensa bondad. Manifiesta tu gracia, Señor, en estos tiempos difíciles, porque solamente el que te tiene a ti, si el Hijo nos liberta, si Jesucristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. A ti sea la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén.
Que Dios le bendiga y esperamos que este mensaje sea de gran bendición para usted. Acérquese a Dios. Dios le ama y Dios en Cristo le ha perdonado ya todos sus pecados. Reciba el perdón de Dios. Reciba la paz de Dios. Reciba la justicia de Dios en Jesucristo. Y usted experimentará un cambio, una nueva vida, la vida que Dios le quiere dar. Que el Señor le bendiga.